Muy bien, 53 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos de nuevo y como siempre todos los martes tenemos nuestra columna de salud mental, por eso está con nosotros el licenciado Belisario Arévalo, a quien le doy la bienvenida a este programa. ¿Cómo andamos, Belisario? Muy bien, Coti, medio pasado por agua. Pasados por agua Sí, hoy. sí, y con frío. Y con mucho frío, pero bueno, para hablar como siempre de temas interesantísimos, de temas que hacen a la vida cotidiana. Y en este caso particular, hoy traemos un tema que tiene que ver con los adultos mayores, que tiene que ver con la vejez y con ciertas situaciones y con la toma de conciencia del abuso que se puede dar justamente en este sector etario. Exactamente, Coti, porque la Organización Mundial de la Salud el 15 de junio lo ha tomado ese día para esta toma de conciencia que vos te referías muy bien. Y bueno, justamente porque es una de las poblaciones que más violencia sufre en conjunto con los discapacitados. O sea, los discapacitados y los adultos mayores, es decir, aquellas personas de más de 60 años, sufren violencia, maltrato de todo tipo, económico, psicológico, físico, emocional y bueno, y evidentemente es una situación que se ha investigado no se investiga demasiado, pero en los hogares de adultos mayores aproximadamente un 64% de los cuidadores ha confesado, digamos, que sí que han maltratado a un adulto mayor. Por lo menos, o sea, que mirá qué porcentaje, ¿no? Increíble, las 64%. Es muchísimo. Muchísimo. Si bien es cierto que la población cada vez envejece más, es decir, cada vez tenemos más adultos mayores, también es cierto que hay tendencias mundiales a que los adultos mayores no estén en hogares. Bueno, estamos viendo hoy, por el COVID-19, todo lo que sucede en los geriátricos, los contagios que hay. Sí. Y las condiciones que muchas veces viven que no son las mejores, pero bueno, si bien esta tendencia ha hecho que por razones económicas muchos de ellos ahora vivan con los familiares, Claro. Lo cual no quiere decir que vivan mejor, ¿sí? Si bien es cierto que de los diferentes grupos etarios, más de un 22% de los adultos mayores se declaran infelices, que viven mal, que viven tristes. También tienen que ver con estas condiciones que tiene el mundo cuando ya no somos productivos, empezamos a hacer una carga, una molestia, o por lo menos eso es lo que sienten ellos. Mira, los esquimales tenían costumbres de abandonar directamente a los adultos mayores en el frío, ya cuando no podían ser productivos. En Japón se daba que el hijo mayor tenía que despedir a la mamá para que vaya a un monte en Japón y se despida y muera. Es decir, que diferentes culturas cuando ya no son productivos los descartan. En las zonas como la nuestra, Latinoamérica, zonas de países emergentes o países pobres, realmente sufren también mucho maltrato porque en la mayoría de los países no tienen una cobertura médica. Sí. Argentina es uno de los pocos países que tiene una cobertura médica universal y bueno, y que sí, que inclusive el PAMI, que es la prestación médica de los adultos mayores en general, es la quinta obra social más grande del mundo, ¿sí? O sea que fijémonos qué importante es eso, pero en los últimos 4 años... Y las políticas que también desde Argentina siempre se han impulsado en pro de los adultos mayores, de los jubilados, me parece que es importante destacar en ese sentido la diferencia de Argentina con otros lugares y con otras costumbres como vos mencionabas antes. Exactamente. El tema es que en los años de neoliberalismo, los 4 años anteriores, lo que se ha hecho es que, bueno, que crecieran muchísimo los precios de los medicamentos, entonces los adultos mayores se han tenido que ver en la disyuntiva de tomar el medicamento para la presión arterial y o arritmia o la falencia que tengan, o el medicamento para la diabetes, o el medicamento para la artrosis, y así han tenido que empezar a hacer una especie de tatetí, o comprar los medicamentos o comer
¿sí? Y lamentablemente en materia económica hemos tenido un retroceso enorme en los últimos 4 años y en ese sentido la pérdida, ¿no?, del derecho del acceso a la salud de muchos adultos mayores. Exactamente, y eso todavía se está arrastrando porque imagínate que los precios... Y más con esta pandemia. Exactamente, y eso es por eso es que lo traemos también, Coti, es cierto, con esta pandemia. ¿Por qué? Y porque obviamente el deterioro económico mundial, bueno, es gravísimo, y las condiciones de encierro, porque hoy un aislamiento a un adulto mayor lo lleva a un mayor riesgo en todo sentido. ¿Por qué? Sobre todo que muchos adultos mayores en Argentina viven solos. Exacto. Bueno, eso casualmente hablábamos el fin de semana. Vieron que los fines de semana podemos reunirnos con nuestra familia y bueno, en esa charla familiar hablábamos justamente con mi abuela, que ya tiene 86 años, de que nos decía, llámenme todos los días, vive sola, la verdad que es una genia, pero me decía, llámenme todos los días para ver si estoy bien, o sea, porque verdaderamente están solos y uno no sabe qué le puede pasar de un momento a otro, además de el nivel de encierro, como vos decías, el aislamiento, los estados anímicos que cambian. Si para nosotros los jóvenes cambian un montón y estamos todo el tiempo, ¿no?, tratando de lidiar con las emociones, imagínense para los adultos mayores que están solos, que quizás no tienen ese contacto con nadie en la casa. Exactamente, es una clave eso porque la falta de contacto social es uno de los factores que produce un mayor deterioro a nivel emocional y cognitivo, porque esto va de la mano. Además, pensemos que si cognitivamente ya hay un deterioro propio del envejecimiento, digo propio, no una demencia senil, sino no quiere decir que uno sea un adulto mayor y necesariamente tenga una demencia senil, pero aumenta la probabilidad. Lo que tiene la abuela tuya, que es, al tener más de 80 años y no tener una demencia senil, nosotros le llamamos envejecimiento exitoso, porque una persona que pasa los 80 años y no tiene por lo menos 2 dominios cognitivos de pérdida, que sería lo de la demencia, no es solamente la memoria, sino que puede ser la memoria, el poder conducir la conducta, el lenguaje, las operaciones matemáticas, la orientación visoespacial, bueno, entonces son 2 dominios, por lo menos el de la memoria empieza a decrecer ya a partir de los 50 años, Coti, o sea que tengamos en cuenta que a partir de los 50 años podemos empezar a tener problemas de memoria. A partir de los 60 ya empieza mucho más y obviamente año tras año se incrementa este deterioro. Lo que hay que tener en cuenta también es que la alimentación es clave. Y si yo no tengo una alimentación, sabemos entonces que son paupérrimas las jubilaciones y pensiones, por lo menos las mínimas, ¿no? Los montos son paupérrimos con respecto a la canasta básica. Exacto. Donde entonces dijimos que tienen que elegir o tomar algunos de los medicamentos o comer. Y además de eso también hay que tener ciertas actividades para mantenerse activos. Por el ejercicio físico es fundamental. Lo que pasa es que tenemos algo que es después... A partir de esa edad, después de los 30 años dejamos de secretar la hormona del crecimiento y cada vez es más paulatino, pero progresivo la pérdida, entonces se va perdiendo masa muscular, esto se llama sarcopenia, es decir, menos cantidad de carne en el organismo, uno lo ve, que cada tanto uno ve en el adulto mayor que cada vez tiene menos masa muscular, lo cual no quiere decir que tenga menos peso, porque tal vez tenga el mismo peso y tiene más grasa corporal. Exacto. Y tal vez esté aumentando los lípidos y está aumentando también los niveles de glucemia. O sea que tiene un problema, un riesgo cardiovascular, cerebrovascular. Entonces, si bien las enfermedades, como vamos a decir, el ACV es la tercera causa de causa de muerte en un adulto mayor, es la primera de discapacidad. O sea que si el ACV no lo mata, lo puede dejar discapacitado, entonces también eso genera un problema para la persona y para los familiares. La mayoría de los cuidadores son familiares, ¿sí? Son familiares. Lo cual también nos lleva al estrés del cuidador, que es otro capítulo aparte para hablar en otra oportunidad.